Queridos hermanos, no hay un texto más hermoso y que retrate mejor cómo dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, sobre todo en este año tan difícil, como el Salmo número 66. Y por eso quisiera hacer esta lectura de manera especial en este día, recordando las bondades, misericordias, las bendiciones con las que el Señor nos ha colmado, aún en medio de estas dificultades y de estas crisis sanitarias por las que hemos ido pasando y seguimos pasando hasta el día de hoy. La palabra del Señor dice en este Salmo, Salmo 66, aclamad al Señor con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre todas las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad,
el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Que el Señor bendiga esta porción preciosa de su santa palabra. Mi corazón, pruébame y conoce.
examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce bien mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce bien mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, guíame, Señor, al camino eterno. Examíname, oh Dios, examíname, oh Dios. Vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón. Renuévame, Señor, con tu gracia en mí, porque sé muy bien que toda mi debilidad se perfeccionará por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Quiero estar más cerca de ti. Si espero en ti, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor. Quiero verte a ti cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad y cada día vivir por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Quiero estar más cerca de ti. Si espero en ti, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor. Y me levantaré como el águila
Buenos días, queridos hermanos. Una vez más, la palabra del Señor eh, va a ser predicada. Es importante que sigamos escuchando su voz a través de las Escrituras y seguimos con la serie de sermones que ya comenzamos la semana pasada sobre romper esquemas. Ya vimos la vida sobre la vida y muerte de Juan el Bautista y en el día de hoy vamos a seguir hablando de un nuevo milagro más de nuestro Señor Jesucristo. El título del sermón de hoy es Panes y peces, así que ya más o menos os haréis una idea de el texto en el que nos vamos a sumergir. Concretamente, el texto que encontramos en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21 y también Mateo capítulo 15, versículos del 32 al 39. Son dos relatos distintos, pero que aunan diferentes similitudes que es importante que tengamos en cuenta y que vamos a aunar en un solo mensaje bíblico. A modo de introducción, mi padre siempre me enseñó que no es lo mismo predicar que dar trigo. Podemos expresar con vehemencia, insistencia y con gran retórica lo hermoso de una idea, lo hermoso de una filosofía de vida, pero si todo se queda en palabras que se lleva el viento tarde o temprano y no existe algo material o algo práctico que se devengue en los discursos humanos, a nadie le vale. Podemos proclamar a los cuatro vientos las bondades de un programa político, las promesas de un mundo mejor, la esperanza de un bienestar social futuro, pero sin embargo la gente solo quiere soluciones reales. La gente solo quiere votos cumplidos lo antes posible y un vocabulario lleno e inteligible sobre el que apoyar toda su fe en el candidato de turno. Podemos transmitir la teoría de esquemas vitales filosóficos, empleando majestuosas descripciones de las potencialidades del humanismo, pero si todo esto no se concreta en hechos fehacientes, en respuestas que contestan a la perfección cada interrogante inmediato o en resultados cuantificables, las personas no las toman en serio, ni se involucran en que los pensamientos formen parte de su dinámica vital. Lo mismo sucede en el panorama religioso. Si predicamos el Evangelio a personas desesperadas, a personas necesitadas, a personas hundidas en la miseria, con toda su carga de salvación, con toda su carga de perdón, de redención, pero no ponemos en sus mesas algo que comer, o ropa que vestir, o un techo bajo el que cobijarse, los oídos se cierran en banda y la crisis personal de estos individuos se acentúa terriblemente. Todos aquellos que hemos estado involucrados en la obra social dentro de nuestras congregaciones sabemos que la realidad social de muchas personas que acuden a recibir nuestra humilde ayuda es terrible y que si primero no llenan la andorga, como se dice vulgarmente, no te van a escuchar por mucho que insistas en remachar el mensaje del reino de Dios. Todos tenemos también claro que esto puede desembocar en una gratitud puramente humana y que sea muy complicado que los menesterosos asistan a nuestras reuniones y cultos simplemente porque han hallado un camino espiritual que les acerca a Dios y a su redención. Otros, como bien hemos constatado en el día a día de la acción social, que hasta el día de hoy está paralizada, son unos malagradecidos. Personas desagradecidas que exigen en lugar de reconocer nuestra labor, o unos interesados que, aprovechando resquicios legales, logran burlar los filtros de estabilidad socioeconómica para no tener que gastarse el dinero que emplearán, sin duda alguna, para sufragar sus adicciones, vicios y caprichos. De todo hay, y lo sabéis perfectamente, de todo hay en la parcela de la obra cristiana de la iglesia local. No obstante, y considerando todas estas circunstancias, no hay mejor manera de hablar a alguien de Cristo que aportando el socorro necesario y concreto al alma descorazonada. Cuando el sonido terrible de las tripas hambrientas cesa en su interferencia a la hora de comunicar las buenas nuevas de salvación, se propicia un óptimo contexto para hablar largo y tendido sobre nuestro testimonio personal, sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y sobre la necesidad espiritual que todo ser humano tiene desde su naturaleza pecaminosa. En los textos que vamos a ver en esta mañana, en el sermón de hoy, el primero, tras reflexionar sobre la muerte de Juan el Bautista y la asignación herodiana de la identidad del finado Jesús, y el segundo texto, después de sanar a centenares de personas junto al mar de Galilea, Jesús decide tomarse un buen descanso junto a sus 12 discípulos. Sus discípulos habían caminado durante una buena temporada, pregonando las buenas nuevas de Jesucristo, habían contemplado absortos y asombrados el poder que se les había otorgado desde los cielos, y un retiro les iba a venir, pues como yo creo que a todo el mundo, como anillo al dedo. Leamos luego que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 14.
Al oírlo, Jesús se apartó de allí él solo, en una barca, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, pues lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No sabemos si fue la noticia de la muerte de su primo Juan o la información de que Herodes Antipas lo estaba confundiendo con este, pero lo cierto es que Jesús opta por salir lo antes posible de la región que este tetrarca gobernaba. Su ministerio todavía tenía un recorrido largo y no era cosa de precipitar los acontecimientos o de enemistarse con un gobernante realmente peligroso cuya esposa, como ya vimos la semana pasada, aborrecía a quienes se interpusiesen en su camino. Jesús se traslada, como hemos leído, por tanto, a una comarca regida por el hermano de Herodes Antipas, llamado Herodes Felipe, en la cual existe un paraje ideal para descansar, un lugar ideal para orar y para preparar las siguientes etapas de su ministerio terrenal. Aprovechando un momento de despiste de las masas populares que le seguían, embarca junto con sus seguidores más íntimos y boga hacia otras orillas más tranquilas y serenas. En el ejemplo de un Jesús exhausto, implicado al 100% en mitigar el dolor de todos aquellos que acudían a él para recibir sanidad y enseñanza sustanciosa, remando hacia playas donde poder hallar un espacio de intimidad, paz y relax, debe ayudarnos a entender la necesidad que muchos obreros del Señor tienen de delimitar lugares y tiempos en los que retirarse les habrá de beneficiar física, mental y espiritualmente. En el segundo episodio, de características similares, Jesús parece haber trazado su próximo movimiento y se apresta a dejar satisfechos a sus seguidores. Aunque los planes de descanso de Jesús son unos, la muchedumbre que lo persigue recibe la información de que ha cruzado el lago y se lanza a la carrera de tal modo que llega incluso antes que Jesús y sus discípulos. Como galgos enloquecidos, millares de personas corren una auténtica mini maratón y todavía con la lengua afuera pueden ver la barca de Jesús acercándose a la orilla del lago. Uno podría decir desde el bote que no podía ser. Pero ¿cómo era posible? Jesús podía haber dicho a Pedro y compañía, mira, dar marcha atrás, necesitamos como el aire poder reposar de nuestros trabajos misioneros, nuestras fuerzas están a niveles mínimos. Podía haber dicho eso Jesús a Pedro. Sin embargo, Jesús no se da media vuelta, sino que arribando a la costa observa a la multitud anhelante y sufriente y la misericordia y la compasión inundan su corazón. Otros mesías falsos hubieran dicho a la multitud que se dispersase, que les dejase en paz, que respetasen este intervalo de tiempo oportuno para restablecer energías y recuperarse de tantos esfuerzos. Pero Jesús no es un mesías fraudulento más, ¿verdad que no? Y por ello, aun siendo sabedor de que se encontraba físicamente débil, atiende a todos cuantos se abalanzan sobre él para recibir la sanidad que limpiará sus vidas del dolor y de la congoja. Jesús es nuestro modelo, como podemos ver aquí. Nuestro modelo a la hora de mostrar una empatía auténtica y práctica. Es nuestro patrón a seguir, incluso en los instantes en los que nuestro cansancio nos tienta a despreciar, espantar y desatender a nuestro prójimo. Las horas del día van pasando, los enfermos van siendo curados milagrosamente por el poder de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo, las enseñanzas se suceden entre sanidad y el sol comienza a ponerse en el horizonte. La oscuridad va apoderándose del paisaje y la muchedumbre pues no ceja en su empeño, lógicamente, por aprovechar cada gramo del amor y del poder de Jesús. Y leemos, por ejemplo, en el capítulo 14, versículos del 15 al 17, lo siguiente: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y en el texto, más o menos paralelo, que encontramos en el capítulo 15, versículos del 32 al 34, también nos dice lo siguiente. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos peces. Se parecen, ¿verdad que sí? Algunos de los elementos de estas dos narrativas. La gran masa de personas
que se hallaban en las herbosas llanuras junto a Jesús no hacían ademán alguno de marcharse a sus hogares o de buscar acomodo para pernoctar en las aldeas aledañas. Para nada. Ahí estaban todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, atrapados por la persona de Jesús. Los discípulos de Jesús, exhaustos también ellos, miraban a los cielos y, previendo que muchas personas de las que los rodeaban no tenían ninguna clase de alimento, se acercan a Jesús para que éste sea el que mande a sus seguidores a sus casas, o por lo menos a procurarse una cantidad suficiente de comida para echarse a la boca. Y antes de que el sol haya bajado completamente, la multitud debería moverse, debería movilizarse para resolver este gran problema. No obstante, la respuesta que reciben de Jesús no es la que sus discípulos esperan. Es más, se quedan boquiabiertos y ojipláticos ante su contestación. No. Jesús no va a decirle a la muchedumbre que recorra la región en busca de sustento, no. Jesús quiere que sean sus discípulos los que les den de comer, los que den de comer alimentos a más de 5.000 personas, todas ellas sentadas en el césped de la llanura. Claro, los discípulos se miran unos a otros. ¿Hemos oído bien? Se preguntan entre sí. Pero Jesús, eso es imposible. Nosotros no tenemos tanto pan ni tanto pescado como para dar de comer a miles de personas. Es impensable poder atenderlos con lo poco que tenemos en nuestras manos. No sabemos si habían perdido la memoria a corto plazo. No hace mucho tiempo recordaremos que sanaban a enfermos, expulsaban demonios, hablaban con denuedo, lo hemos visto una y otra vez, con coraje sobre el advenimiento del reino de los cielos. En sus informes de la misión habían relatado cómo habían visto milagros increíbles, habían sido testigos de portentos inauditos y ahora, en un momento crítico puntual, solo miran con desaliento lo poco que tenían para dar de comer a miles de personas. 5 panes y 2 peces, como vemos en el primer relato, y como vemos en el segundo, 7 panes y unos pocos peces, sin dar un número concreto de ellos. Claro, ¿qué sería de ellos ahora? Se preguntan entre sí, ¿qué pasaría, ¿no?, con las miles y miles de personas hambrientas y sedientas que tenían ante sus ojos? No ven más allá de sus narices, no conciben que Jesús está de su lado y que lo imposible se convierte en posible cuando Él está presente. El creador y dador de todas las cosas está justo a su vera y su fe se desploma ante la descomunal cantidad de bocas que alimentar. ¿Cuántas veces no nos sucede a nosotros también lo mismo? Solamente miramos lo que poseemos, lo que logramos, lo que atesoramos y, lógicamente, pues somos más pobres que ratas. Sin embargo, cuando ponemos nuestra mirada de fe en Cristo, nada es imposible para Él. Y los más impresionantes y los más estremecedores milagros se suceden delante de nosotros para hacernos entender que no estamos solos en la lucha por la justicia social, en la lucha por el abastecimiento y el bienestar integral del ser humano necesitado. 5 panes y 2 peces es más que suficiente como para que la potencia, la misericordia y el amor de Jesús se manifieste de forma inolvidable y perfecta. Claro, ante el desconcierto de sus confundidos discípulos, Jesús toma las riendas de la situación. Jesús no se mantiene al margen de la necesidad de sus seguidores y toma de lo poco para transformarlo en un himno a la provisión y a la bondad de Dios. Leamos el primer texto, el texto que encontramos en Mateo capítulo 14, versículos del 18 al 21. Dice: Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y en el relato que encontramos en el capítulo siguiente, en el capítulo 15, versículos del 35 al 39, dice que entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en tierra. Tomó los 7 panes y los peces y dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas. Los que comieron eran como 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, después de despedir a la gente, entró en la barca y se fue a la región de Magdala. Jesús
despertando a sus discípulos de su sorpresa inmovilizante, toma los panes y toma los peces para bendecirlos, no sin antes rogar a los presentes que se recostasen en el césped para comenzar a comer en breve. Ya bien organizados, Jesús levanta al cielo estos pocos alimentos con el objetivo de que el Señor, creador y provisor de la humanidad y de todo ser viviente, bendiga la comida de la que participarán todas y cada una de las personas de la congregación allí presente. Con las estrellas y la luna como testigos mudos, los discípulos toman la canasta y la van pasando de grupo en grupo. Todos van tomando, no solo los que necesitan, sino todo lo posible a fin de quedar saciados hasta el día siguiente. Y sin saber cómo, antes de la medianoche, todos han comido y han quedado plenamente satisfechos. Algunos predicadores que he escuchado en alguna ocasión disertando sobre este episodio del ministerio terrenal de Jesús han querido restar mérito al poder sobrenatural de Jesús, alegando que la multiplicación de los panes y de los peces fue una especie de despertar solidario, de despertar desprendido de la gente allí presente y que a través de esta generosidad de muchos todos pudieron comer. Mirad, hermanos y hermanas, sinceramente imaginar este tipo de cosas infiriéndolas de una perspectiva puramente humanista es una fantasiosa manera de interpretar este texto tan cargado del poder milagroso de Jesús. En ningún lado aparece un desprendimiento generalizado que opaque uno de los instantes más sobrecogedores de la obra misionera de Cristo. Cuando todos han acabado de probar bocado, las cestas de sobras de esta espectacular y portentosa comida llegan a superar lo que en primera instancia tenían los discípulos para compartir con más de 5.000 personas, en el primer caso, y más de 4.000 personas en el segundo. Una cantidad humana realmente desafiante en lo que a la provisión se refiere. Y de forma económica, lo sobrante de la comida se recoge en 12 cestas en el primer caso y 7 en el segundo caso, llenas hasta los topes. Y si alguien todavía quería repetir, pues había más que suficiente. Los discípulos, hepatados ante la formidable acción de su maestro y un tanto avergonzados por no aplicar la fe a un problema que junto a Jesús siempre tiene solución, entendieron que Dios se apiada de sus criaturas, que provee en abundancia en tiempos de carestía y que Jesús era algo más que un Juan el Bautista redivivo o un maestro que enseñaba desde la verdad, la justicia y el amor. Cuando leemos con atención estos relatos, queridos hermanos y hermanas, podemos sentir cómo Cristo se encarga de nuestras preocupaciones, cómo Dios se encarga de nuestras cuitas y cómo si descansamos por fe en Él, nuestras problemáticas y crisis se desvanecen como por ensalmo. Una nueva lección que tuvieron que aprender los 12 discípulos de Jesús y una enseñanza que no podemos ni debemos olvidar nosotros cuando el muro de nuestras desdichas nos parezca infranqueable. Para terminar y concluir, el sermón de hoy Jesús nos muestra a través de este episodio narrativo que sigue rompiendo esquemas mentales y espirituales, tanto en el pasado como en la actualidad. A veces como creyentes tendemos a mirar nuestras cuentas corrientes, nuestras inversiones, nuestras propiedades, nuestros talentos o nuestra confianza en nosotros mismos, sobre todo a la hora de intentar resolver cualquier problema que se nos cruce por delante. Nos devanamos los sesos tratando de aplicar nuestros conocimientos, nuestra capacidad, nuestro ahínco, cuando una crisis aparece en nuestras vidas. Y tras horas y días de insomnio, de esfuerzos ímprobos y de energías malgastadas, entonces es cuando miramos a Cristo y le decimos que no podemos solventar la papeleta. Nos rendimos y nos obcecamos en nuestra incapacidad e inutilidad. Nos deprimimos, nos encerramos en nosotros mismos y sentimos que estamos solos. Hermanos, nada más lejos de la realidad. Cristo nos dice que podemos superar los malos tiempos, siempre y cuando confiemos en Él y en su poder. ¿Por nosotros mismos? Pues por nosotros mismos solamente podemos arreglar las minucias y las trivialidades de nuestras existencias. Pero solo en Cristo y con Cristo podemos alzarnos vencedores en los momentos más bajos de nuestras vidas. Solo aquel que convierte lo imposible en posible, aquel que sana a los enfermos, aquel que anda sobre las aguas, aquel que provee de alimento celestial a su pueblo en el desierto, aquel que calma la tempestad puede aliviar tu dolor y sacarte de cualquier atolladero. Jesús rompe moldes y esquemas mentales de autosuficiencia, de tal modo que solo dependas de Él, que solamente dependas de su bondad inigualable. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día.
Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.